Hola a todos. A pesar de los avances en la construcción naval y la navegación, los accidentes en el agua ocurren con regularidad y por diversos motivos. Hoy verás algunos de los más grandes. Desde colisiones de portacontenedores hasta un barco partido por la mitad en alta mar. ¡Adelante! Según las estadísticas, solo en los 3 primeros meses de 2024 se produjeron 3 grandes colisiones entre barcos y estructuras en el agua. En otras palabras, no se trata de un fenómeno tan raro. Pero hay accidentes que merecen especial atención. El 28 de febrero de 2019, el buque de carga Seagrant llegó al puerto surcoreano de Busan para descargar 1.400 toneladas de tubos de hierro. Cuando era hora de irse, por razones desconocidas, el capitán dirigió el buque hacia un puente y ocurrió esto. El impacto fue tan fuerte que en el casco del buque se abrió un agujero de 5 por 5 metros. Sin embargo, ni los que estaban en el puente ni la tripulación del buque de carga resultaron heridos. Algo similar sucedió en el suroeste de Ecuador. Sorprendentemente, tampoco hubo heridos. La estructura se derrumbó por la colisión y el barco empezó a echar humo. La causa del accidente también sigue siendo un misterio. Tal vez fuera la rápida corriente que no permitió al capitán controlar el rumbo del barco. Cuando los pasajeros del transatlántico MSC Opera se embarcaron en un crucero por Venecia, difícilmente podían imaginar que el final sería mucho más impresionante que el propio viaje, aunque no de manera positiva. El buque estaba atracado en el muelle como de costumbre, pero un repentino problema mecánico hizo que el capitán perdiera el control. En el vídeo, filmado por testigos presenciales, se ve al transatlántico acercarse lenta pero inevitablemente al muelle, mientras 2 remolcadores intentan detener al gigante. Se oye un largo pitido seguido de un chirrido cuando el barco toca el muelle, y la gente entra en pánico al ver el enorme barco. Obviamente los pasajeros, que observaron todo desde la cubierta, tampoco estaban muy contentos, y se puede oír la ansiedad en sus voces. Not a very good pilot. Delta Echo. But we don't have to get off the boat. Hold on, it's getting the pier. Según los servicios marítimos especializados, las tormentas son una de las causas más frecuentes de accidentes graves en el agua. Incluso los transatlánticos y los cargueros más grandes no pueden resistir la inmensa fuerza de la naturaleza. Por eso no entendemos cómo se permitió al barco español Luno hacerse a la mar frente a las costas de Francia. Las ráfagas de viento aquel día alcanzaban los 100 km por hora. El barco se estrelló contra las rocas y en un instante se partió en 2. Solo gracias a la intervención de la Fuerza Aérea se pudo evacuar a la tripulación de 11 miembros y nadie resultó herido durante el incidente, pero cada uno de los tripulantes recordará ese viaje durante el resto de su vida.
Sentir las dimensiones de un vehículo es una de las reglas principales no solo para los propietarios de automóviles, sino también para los capitanes, sobre todo cuando se trata de embarcaciones tan enormes como los portacontenedores, y todo para evitar este tipo de situaciones. Probablemente el timonel pensó que la altura de este puente en Rotterdam era suficiente y que el barco podía pasar fácilmente, pero algo salió mal. Como se descubrió más tarde, el barco estaba sobrecargado, por lo que varios contenedores cayeron al agua y se necesitaron varios días para remolcarlo. No hace falta ser un guardacostero para darse cuenta de que la velocidad de este transbordador es totalmente inapropiada para un muelle. Bueno, era inevitable. A bordo de este transbordador, que llegó de forma tan espectacular al muelle de San Francisco, había 53 pasajeros, pero afortunadamente ninguno de ellos resultó herido de gravedad. Pero el espectáculo sin duda les alegró mucho el día a los testigos presenciales, a juzgar por sus exclamaciones. Es difícil imaginar cómo se sentía la gente en ese minúsculo barco, o cómo se sentían las personas en este puerto de Puerto Rico cuando vieron venir hacia ellos un enorme barco de 325 metros de largo. En ese momento había más de 4.000 pasajeros a bordo. Curiosamente, la causa de la colisión no fue un fallo mecánico o un error de la tripulación, sino la fuerza de la naturaleza. Imagina lo poderoso que era el viento para mover esta enorme embarcación. ¿Qué sucede cuando olas de 8 metros de altura en alta mar se encuentran con coches sueltos en la cubierta de un carguero? En este caso, 52 coches terminaron en el agua, causando daño al océano y al medio ambiente. Ese día la naturaleza arrasó literalmente con todo lo que había en la plataforma abierta. Y si te duele ver estas imágenes, será mejor que te prepares para el siguiente vídeo. El 16 de febrero de 2022, a unos 220 kilómetros de las Azores, se incendió un barco que transportaba coches de lujo valorados en 401 millones de dólares. Finalmente, el 1 de marzo, cientos de Bentleys, Audis, Lamborghinis y Porsches se hundieron junto con el barco. Y esta vez el accidente no fue causado por el clima ni por un error del capitán. Fue la batería de uno de los coches eléctricos que había en cubierta la que estalló en llamas. El agua no ayuda a extinguir las baterías de iones de litio, así que los bomberos solo pudieron observar el incendio de lejos. El resultado fue un problema medioambiental y enormes daños materiales, y el daño moral sufrido por los propietarios de los coches no tiene precio. Ese día debería haber sido muy normal para los empleados del puerto de Beveren, en Bélgica, pero el clima arruinó todos sus planes y su día de trabajo. El portacontenedores llegó al puerto a la hora prevista y amarró como debía, pero debido a los fuertes vientos, las cuerdas se soltaron y el buque empezó a moverse a la deriva, chocando contra el casco de una grúa portuaria. La estructura de 43 metros de altura se derrumbó como un castillo de naipes, mientras que el barco solo sufrió daños leves. Algo similar sucedió en el sur de Taiwán, pero esta vez no fue culpa del clima. Un barco se disponía a entrar en el puerto, pero estaba demasiado cerca de la estructura e hizo un giro desafortunado. Puedes ver el resultado en la pantalla. Épico, ¿verdad?
Este transbordador de pasajeros estaba a punto de terminar su viaje cuando de repente le falló el motor principal y los sistemas eléctricos. El buque no pudo frenar ni detenerse a tiempo. No solo el ferry, sino también el propio muelle necesitarán reparaciones, pero al menos los pasajeros y la tripulación no se quedaron varados en alta mar. Este vídeo grabado en España nos demuestra por qué cualquier carga debe ir bien sujeta a bordo, especialmente si es voluminosa. No sabemos en qué momento el camión decidió saltar por la borda, pero no deja de ser asombroso cómo consiguió sostenerse hasta llegar al puerto. Y en definitiva, no sufrió daños significativos, lo que no se puede decir de los siguientes vehículos. La botadura es uno de los procedimientos más importantes de todo el proceso de construcción naval. Dependiendo del tipo de buque, se utilizan 4 tipos de botadura: por gravedad, flotante, mecánica y con bolsa de aire. Cada tipo implica muchos cálculos para garantizar el éxito de la botadura, y la mayoría de las veces los barcos de varias toneladas entran al agua sin problemas, como se puede ver en estas imágenes de los Países Bajos. Sin embargo, se pueden cometer errores de consecuencias catastróficas. Las botaduras fallidas son prueba de estos errores de cálculo. Segundos después de la botadura de un buque de pesca en un puerto chino, su casco empezó a tambalearse hacia la izquierda y estuvo a punto de zozobrar ante los asombrados vítores de la multitud. Afortunadamente no se produjeron daños, a diferencia de la siguiente situación. El 14 de abril de 2023, unas 3.000 personas vieron en directo cómo el nuevo buque de guerra estadounidense Cleveland sufría daños durante su botadura. En el vídeo puede verse al gigantesco buque inclinándose, azotando al remolcador con una enorme ola y chocando contra él. Y podría haber acabado peor si el remolcador hubiera estado un poco más cerca. La causa de la colisión se atribuyó a un malentendido, y más tarde el astillero anunció que planeaba abandonar este tipo de botaduras en favor de un método más controlado con un elevador. Hay un lugar en nuestro planeta donde incluso los marineros ávidos viajan con precaución: el pasaje de Drake. Este es un lugar inhóspito, feroz e impredecible. Es oficialmente el estrecho más ancho y el lugar más tormentoso de la Tierra. La razón es su ubicación. Es un estrecho intercontinental que por un lado separa 2 continentes, América del Sur y la Antártida, y por el otro conecta 2 océanos, el Atlántico y el Pacífico.
Los vientos fuertes y las olas del tamaño de un edificio de varias plantas son comunes en este lugar. Algunos testigos, que se vieron sorprendidos por una tormenta durante un crucero en un transatlántico en enero de 2024, afirman que su barco fue golpeado por una ola de 30 metros y solo de milagro salieron ilesos. Amarrar un barco en una tormenta no es tarea fácil. Las olas altas y las ráfagas de viento crean graves problemas. Sin embargo, los navegantes experimentados pueden utilizar incluso las condiciones extremas en su beneficio, como en esta situación. Parece como si a causa del clima el capitán no pudiera controlar el barco, que está a punto de ser arrastrado por las corrientes de viento. Pero en realidad todo está calculado. La tripulación echó el ancla en el momento adecuado, permitiendo que el barco se situara en la posición correcta para que el viento lo llevara hasta el atracadero. Sin embargo, no siempre los capitanes más experimentados pueden salir de una situación crítica, y este es el resultado. La mala visibilidad y la falta de atención de la tripulación del remolcador hicieron que el portacontenedores chocara contra un crucero antes incluso de salir del puerto de Hamburgo. La buena noticia es que el buque no sufrió daños graves y poco después pudo empezar su viaje. Y este no es, ni mucho menos, el único caso de colisión de un buque durante una botadura. Ni siquiera tenemos que ir muy lejos para comprobarlo. Esto también sucedió en Hamburgo. El granelero Geoman Bridge terminó tan cerca de un portacontenedores que le voló la pasarela. Y aunque según las estadísticas el número de accidentes de este tipo disminuye cada año, no se puede garantizar que todos los barcos estén a salvo. Eso es lo que ocurre cuando el capitán no tiene un buen sentido de la distancia. Claramente tendrán que comprar nuevos botes salvavidas para este barco, porque los que había fueron usados para salvar al barco de daños mucho más graves. ¿Te has preguntado alguna vez por qué incluso con vientos fuertes y grandes olas un barco gigante de hierro se mantiene a flote? Como por ejemplo en este vídeo.
Parece que el barco está a punto de caer de costado, pero no sucede, y sigue balanceándose de lado a lado como un metrónomo. ¿Por qué? En primer lugar, por supuesto, debido a la flotabilidad proporcionada por las bolsas de aire en el interior de la estructura. Por si lo has olvidado, el aire es mucho menos denso que el agua. Otra razón es el desplazamiento, o en pocas palabras, la cantidad de agua que desplaza el buque. Es igual al peso del buque cuando está totalmente sumergido en el agua. Otras razones son el lastre y los estabilizadores que impiden que el buque vuelque. Por estas razones, incluso el gigantesco petrolero Sea Hake, de 178 metros de eslora, que estás viendo ahora en la pantalla, se mantiene a flote, a pesar de que ese día las olas alcanzaban los 12 metros de altura. Hablando de transporte marítimo, no podemos ignorar lo poco maniobrables que son los barcos, sobre todo los portacontenedores. Esto, por supuesto, da lugar a diversos incidentes, como en el caso de este buque en un muelle de Brasil. Durante el trayecto, el buque golpeó el costado del rompeolas, hasta tal punto que se formó un agujero en el costado. En las imágenes se puede ver el agua del lastre saliendo del buque. A juzgar por las exclamaciones de la persona grabando, sabe con certeza lo que va a ocurrir exactamente en unos segundos. La llegada de este petrolero no fue la más suave, pero el segundo buque recibió un golpe más fuerte y terminó con un agujero en el costado. Imagínate por un segundo que estás paseando por las estrechas calles de Italia, disfrutando de la arquitectura, y de repente ves un submarino saliendo de debajo del asfalto a unos metros de distancia. Los marineros se alejan sin entender a qué lugar han llegado, y ante la mirada atónita de los transeúntes. ¿Una locura? Por supuesto. Afortunadamente no era más que una elaborada publicidad de una agencia de marketing para promocionar una compañía de seguros. Muy creativo. Aquí tenemos a alguien al que no le importa el tamaño o la mala maniobrabilidad de su barco. O tal vez es el derrape más épico de la historia.